de la legislatura, pero sobre todo cómo queda el gobierno nacional parado frente a la jura de diputados y senadores. Carlos Lucas Amerizo, ¿qué tal? Buen día desde Rosario. Hola Lucas, ¿cómo va? Muy buenos días. ¿Puede sacar pecho y andar mirando de arriba el gobierno con los 95 diputados que le responden? ¿O me parece que hay que tener otra lectura, Carlos? Yo te diría que indudablemente un gobierno que el 26 de octubre tuvo un empoderamiento muy fuerte, un gobierno que indudablemente está transitando un periodo de acumulación ante una realidad que tenés oposiciones y la oposición más importante, que es la del peronismo, yo las llamo desnortada, ¿no? O sea, que le está costando mucho poder generar un proyecto en común. En ese escenario me parece que el gobierno, con un liderazgo muy sólido, es el único liderazgo nacional que hoy tiene la política argentina, que es la figura del presidente de la República, logró verticalizar muy fuertemente a todo su grupo político, y me parece que se vio claramente en lo que logró en diputados, que logró la primera minoría en un bloque que indudablemente va a tener algunas satisfacciones, fundamentalmente cuando empiecen a armar las comisiones más importantes a efecto de tener o garantizarse sus mayorías para los dictámenes. Me parece que en ese escenario prima facie hay una victoria importante del gobierno, pero ya te digo, al margen del empoderamiento es por la debilidad que hoy está todo el arco opositor, que lo viste no solamente en el peronismo, lo viste en el radicalismo, que terminó seis diputados por un lado y una diputada por el otro, lo viste en Provincias Unidas, digamos, en el bloque de los gobernadores, que tampoco... Bueno, ahí me detengo, porque son 22 diputados igual que el PRO, y eso tiene una doble lectura. Claramente es una fuerza joven emanada de la relación que ha generado el propio gobierno nacional con algunos gobernadores que entendieron que en esa diferencia había una posibilidad de reagruparse y tener representación parlamentaria. Y por otro lado, el retroceso del PRO, que ha tenido banquinazos y garrochazos de los propios hacia la Libertad Avanza, que lo ha dejado compitiendo en la misma cantidad de diputados que esta fuerza joven, ¿no? Exactamente, en un conjunto con los 6 radicales, más la radical disidente de Provincia de Buenos Aires, Karina Banfi, y los 2 diputados del MID. Digamos, son 2 bloques de 22, el de Provincias Unidas y UCR, PRO y MID, que yo te diría que hay que mirarlos con mucho detenimiento, porque ahí va a ser una de las claves para conseguir los votos, obtener los 129 votos, ¿no? O sea, parte, digamos, con un empoderamiento, como engordó mucho su base legislativa, creo, si no mal no recuerdo el número, creo que parte de 95 diputados libertarios. O sea, esos 2 bloques van a tener un rol muy importante. Me parece que esto habrá que verlo, y ¿sabes dónde? Me parece que lo veremos rápidamente con el tratamiento del presupuesto, ¿no? Que es un tema importante para el gobierno, que según las informaciones que empiezan a trascender, le gustaría terminar el año con sanción de la ley de presupuesto. Bueno, pero ahí, por ejemplo, digo, Carlos, mirando de Santa Fe, ¿no? Todo lo que no logró Guillermo Franco, pese a que se firmó un acuerdo para el compromiso de obra pública de Nación en la provincia, de la propia Santa Fe, aquí en esta jurisdicción, promesa incumplida, porque un montón de obras quedaron por la mitad de la terminación de la provincia. Digo, ¿será ahora, a la hora de discutir el presupuesto y de sumar votos para proyectos estratégicos, el escenario en donde habrá que volver a redebatir cómo el gobierno nacional devuelve los recursos que se lleva de las provincias? A ver, yo te diría que hay algunos temas que me parece que
el 26 de octubre aclarado, ¿no? Primero fue un triunfo muy fuerte del gobierno nacional y gobernadores, digamos que yo te diría sobrevalorados con respecto a lo que podía pasar por ese escenario electoral del 26 de octubre, y específicamente hablo de Córdoba y de Santa Fe. Tanto el gobernador Zarzora como el gobernador Puyaro estaban muy sobrevalorados de lo que podían hacer en estas elecciones, y a ambos les fue muy mal. El gobernador de Santa Fe terminó tercero, no llegando a los 20 puntos, y el gobernador Zarzora teniendo como primer candidato a la figura más representativa de la política cordobesa de los últimos 25 años, que es el ex gobernador Schiaretti, perdió la provincia por 14 puntos. Esto está hablando que hay una sociedad santafesina, fundamentalmente, hablemos de Santa Fe, una sociedad santafesina que empieza a mirar con algún tipo de expectativas de lo que está haciendo el gobierno nacional. O sea, yo lo que veo es una sociedad, la santafesina como la del resto del país, que no da cheques en blanco y que pudo haber sido un plazo fijo con fecha de vencimiento. Sí es verdad que si vos mirás todos los sondeos postelectorales, se ve que lo que creció fue la expectativa. O sea, la expectativa que venía en baja para el gobierno nacional hoy está tocando los 42, 43 puntos. Es decir, la perspectiva de que el futuro vamos a estar mejor. Este me parece que es el valor agregado que le dio al gobierno nacional la elección del 26 de octubre. ¿Y por qué te marco esto? Y porque los gobernadores van a tener que mirar qué pasó entre elecciones provinciales, las diferencias entre elecciones provinciales y elecciones nacionales de los santafesinos. Bien. O sea, me parece que ahí el gobernador va a tener que, al margen del reclamo, que es muy importante, como todo gobernador, es la exigencia que tiene que haber en el pedido de lo que corresponde, pero también hay una expectativa fuerte que hay muchos sectores de santafesinos que están mirando al gobierno nacional con expectativas y haciendo fuerza para que le vaya bien. Bien, lo último sobre esta relación entre Provincias Unidas, el PRO, a dónde va a tener que ir a buscar los votos el gobierno nacional más allá de sus 95 bancas. ¿Será el momento en que sea el PRO o sea Provincias Unidas le marquen en el termómetro al gobierno hasta dónde sí y hasta dónde no, en reforma laboral, en reforma del Código Penal? Mira, lo que es interesante de esto, que al no haber mayorías absolutas, tienen que cumplir el rol fundamental de lo que es un parlamento, que es hablar, que es dialogar, y que de las disidencias tienen que llegar a los consensos. Hoy ninguna fuerza tiene el poder absoluto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. El Parlamento pasa a ser un actor central en lo que viene, y me parece que a partir de ese diálogo y ese consenso irán encontrando reformas que la Argentina está necesitando, y que tanto los diputados de Provincias Unidas como los diputados de este bloque pro y radicalismo saben perfectamente que hay muchos sectores de la sociedad que lo están reclamando. Yo te diría que la idea es ir encontrando a través, y van a ser todos protagonistas. Esto es lo más importante de esto, que al no haber mayorías, se cumple claramente un rol que la democracia siempre establece, que es diálogo, y a través del diálogo encontrar los consensos. Hasta aquí, Carlos, como siempre, interesante tus apuntes, ¿eh? Te dejamos un saludo. Gracias. Terminen bien el día. Muy igualmente, muchas gracias, ¿eh? El analista político y consultor Carlos Germano. Bueno, la composición de una legislatura que, al margen del episodio que ayer, claramente en la era de las redes sociales y de lo que genera muchas memes o lo que genera comentario, por afuera del termo de lo que nos interesa, algo parecido a la política, porque en definitiva para el gran público
lo que ayer quedó de manifiesto fueron los piropos de un diputado que luego dijo que le habían filtrado el audio por inteligencia y no sé qué cosa, que a los fines de, como presidente provisional, en el lugar donde correspondía, que era tomarle juramento a las nuevas legisladoras, empezó a tener una serie de consideraciones con 2 o 3, diciendo, mira qué buena está esta y que la otra. Después se armó un lío bárbaro porque la diputada Moró lo acusó, digamos, de ser machirulo, para decirlo fácilmente. Pidió la palabra, el aludido, negó todo lo dicho, dijo que era abuelo, madre de 2 hijas, se armó un batuque bárbaro. Digo, al margen de este episodio, que a lo mejor ustedes ya conocieron ayer, claramente en la era de los 2 años por delante de Milei, las 95 bancas empiezan a tener su peso específico y habrá que ver cómo articula con el resto de las fuerzas políticas.